Vamos entonces a presentar la clase de hoy que está referida al fenómeno de licuación de suelos. Hay dos presentaciones que he preparado para ustedes. La primera describe al fenómeno de licuación y cuándo ha ocurrido esto en distintas partes del mundo. Y el segundo es una presentación de actualización de un mapa que preparamos hace varios años sobre la ocurrencia del fenómeno aquí en el país. Esos son los efectos de la licuación de suelos, que se da en un terreno arenoso con nivel freático alto, con una densidad baja, y bueno, se produce esa eyección de agua que ven a la derecha, y después que eso ocurre, aparecen ese tipo de volcancitos rodeando este volcán de material arenoso que ha sido expulsado del interior. El proceso de licuación de suelos es el siguiente. No obstante que el suelo esté denso o esté suelto, con la acción del efecto sísmico siempre va a tender a contraerse. Es decir, no hay lo que habíamos visto en la mecánica de suelo formal, no hay la expansión, sino todo es contracción. Eso significa que por más que el suelo sea muy denso, así como en el suelo suelto, se tienden a generar presiones de poro positivas. Y como ustedes saben, el esfuerzo efectivo es el esfuerzo total menos la presión de poros. Conforme crezca la presión de poros, como es menos por menos, eso da más. Significa entonces que, al generarse la presión de poros, más bien lo que ocurre es que disminuye el esfuerzo efectivo, ¿no? Aumenta la presión de poros y disminuye el esfuerzo efectivo. En cuanto que el esfuerzo efectivo sigma con barra es igual a sigma total menos la presión de poros. Aumenta la presión de poros, disminuye el esfuerzo efectivo. Y vamos a ver algunos ensayos que, conforme pasa el número de ciclos de un simulacro en el laboratorio, va a llegar el momento en que el suelo pierda esa resistencia que le da el esfuerzo efectivo. Porque en estos suelos arenosos solamente dependen de la fricción. No hay cohesión en esos suelos. Entonces ese es el tema. Siguiendo, se ha apreciado también en este tipo de fenómenos la oscilación del terreno, ¿no? Estamos ahí viendo el estado inicial en la parte superior de la figura y el estado final, en donde ha habido licuación en una capa subsuperficial y ha habido movimiento de los bloques superiores con la eyección pertinente del agua y la arena, preparando o produciendo estos volcancitos de arena que así lo llamamos. Y eso se puede apreciar en muchos de los efectos en donde hay suelo arenoso con nivel freático superficial después de un evento sísmico. Aquí estamos viendo una línea de volcancitos de arena y fisuras en el terreno causadas en el sismo de Niigata en el Japón en el año 1964. El año 1964 fue un año crucial para el estudio de la licuación porque ocurrió el famoso sismo de Niigata en el Japón y también ocurrió en los Estados Unidos, en Alaska, un sismo que generó la licuación de suelos en terreno inclinado y el flujo de los suelos que vamos a ver más adelante. Esto ocurrió en un sismo reciente, en el sismo de Christchurch, en Nueva Zelanda, en el 2001. Mire, el carrito ese chiquito fue pues absorbido por el tipo de arena movediza que existe en esa zona. Vamos a ver los tipos del fenómeno, desde el más generalizado, el más común, hasta el más sui generis, el menos común, ¿no? El primero más común es lo que llamamos desplazamiento lateral, que en inglés se denomina lateral spreading, ¿no? Es decir, tenemos la sección, pues, por lo menos pasa un río por ahí, que estamos viéndolo en sección. Hay algunas cimentaciones de columnas para puentes, etcétera. Entonces lo que ocurre es que se desplaza el suelo por el efecto de licuación y eso se lleva todo lo que haya encima.
es un fenómeno muy recurrente. Eso ocurrió en el caso del puente Showa durante el sismo de Niigata del 64. Se tenían ciertos pilares, las losas estaban simplemente apoyadas, el pilar tuvo un desplazamiento lateral y eso ocasionó que fallara el puente. También ya vemos aquí un sismo más reciente, que es el sismo de Kobe del 95, en estructuras de muelles, almacenes, contenedores, etc. También se aprecia aquí que en este muro de contención ocurrió el fenómeno de licuación y que hubo movimiento como el que estamos ilustrando acá. El puente Nishi-Omiya, ¿no? En el sismo de Kobe también no habían hecho las previsiones para que tome movimiento lateral estas losas simplemente apoyadas y simplemente se cayeron y ocasionaron el desastre ahí. Esto en los Estados Unidos, el sismo de Idaho, Bora Peak del 83, se puede apreciar que hay desplazamiento lateral del suelo y grandes grietas y, digamos, movimientos en el terreno. Seguimos viendo que en el sismo de Kobe, el 85, también hubo un hundimiento de 1 a 2 metros de la superficie del pavimento, que ocasionando, por supuesto, los problemas que ustedes aprecian ahí. Creo que ese día es especial porque hace poco celebramos los 20 años del sismo del 2001, ¿no? Donde también hubieron problemas de tsunamis y terremotos. Y el día de hoy, en el Congreso Nacional de Ingeniería Civil, ha habido un foro sobre el sismo de Pisco en el 2007. Ese sismo también ocasionó una serie de deformaciones en el terreno producto de la licuación de suelo, sobre todo en Tambo de Mora, Chincha Baja y en toda la carretera panamericana sur desde Lima hasta Pisco. El segundo tipo de falla es la que llamamos falla por flujo. Esta se da en situaciones donde no hay terreno horizontal, sino hay terreno inclinado. Ocurre la licuación en un estrato y entonces se produce la falla por licuación de suelos. No es tan común este caso, ¿no? Pero se han dado, por ejemplo, en el caso de la presa de San Fernando, ¿no? En el sismo del 71. En realidad la población se salvó porque aguas abajo había gran cantidad de gente y la presa no estaba completamente llena, ¿no? Si hubiese estado llena, hubiese ocurrido un desastre mayor. Esta presa ha servido para que varios estudiantes e investigadores realicen metodologías para hacer el diseño de estructuras antisismos, estructuras de presas de tierra antisismos. Yendo un poco más atrás, en el terremoto de Santa Bárbara, en el año 1925, cuando las presas se construían no con el material compactado como propuso el doctor Proctor, sino simplemente por relleno hidráulico, este tipo de presas es muy susceptible a la licuación, ¿no? Estábamos en esa época en la fiebre del oro en California y entonces se construían muy apresuradamente ese tipo de estructuras y esas son las que fallaron por no tener una adecuada resistencia al fenómeno de licuación de suelos allí. Ahora llegamos al año 64 en la zona de Anchorage, en Alaska, y aquí estamos viendo desde arriba lo que ocurrió. No sé si se aprecia aquí estos agrietamientos que estamos viendo acá. Todo esto se deslizó hacia abajo por falla por flujo. Inclusive había más abajo, al pie del talud, un puerto, el puerto Valdés, y ese también fue barrido del mapa. Aquí estamos viendo el sismo del 64, el gran terremoto de 9.2 en Prince William Sound, en Alaska, que causó muchos problemas
por ese deslizamiento que estamos viendo acá. Toda esta zona se deslizó hacia el mar. Otra vista del mismo presa de San Fernando, habían dos presas de San Fernando, San Fernando Up y San Fernando Down. Esta es una de ellas y que, como se parece aquí, falló, pero no llegó a mayores en los daños. La última forma de tener fallas por licuación es la de capacidad portante. Esta falla no es muy común, es más bien poco común. Sin embargo, tiene el mismo origen. Es decir, tenemos una edificación que está sobre un terreno licuable con nivel freático, viene el sismo, se genera este exceso de presión de poros que ya hemos hablado, hay un empuje hacia arriba y eso hace que la estructura falle. Es el caso de estos edificios que se llama el conjunto Kawagi-Shincho en Niigata, ¿no? Aquí hay varios edificios, algunos han quedado más o menos derechos, pero otros se han inclinado. Después del sismo, todo esto de aquí se derrumbó y se reconstruyó, ¿no? Pero típicamente aquí ocurrió licuación de suelo. Yo he visto algunas filmaciones de la gente que estaba residiendo en estos edificios que salían por la ventana y caminaban para buscar una mayor seguridad, ¿no? Y alguien tuvo, pues, la oportunidad de filmarlo, ¿no? Eso nos presentó alguna vez el profesor Makoto Watabe. Estamos viendo que esta cimentación no es una cimentación profunda, es una cimentación superficial, posiblemente constituida por vigas y zapatas, y de todas maneras no resistió. El edificio está intacto, pero inclinados que tuvieron que derrumbar. No solamente estas edificaciones de ese condominio fallaron, aquí también tenemos el caso de, en el mismo sismo de Niigata, Japón, el asentamiento de la inclinación de un edificio ocasionado por ese mismo terremoto. También hay la posibilidad de, por la licuación del suelo, que estructuras como esta cisterna que estaba enterrada, pues suba hacia arriba, ¿no? Porque se pierde esa resistencia del suelo y se empieza a bullir el suelo de alguna forma, levantando la cimentación. O lo que ocurrió en el sismo de Turquía, de Kocaeli, ¿no? En donde este edificio se dio vuelta y dañó a los vecinos, también producto de licuación de suelos. Ahora veremos cuáles son los métodos para evaluar el potencial de licuación de suelos. Y los métodos, sobre todo aquellos que estudiamos. Hay varios tipos de análisis, métodos simplificados, análisis de respuesta que involucra el hacer el análisis de unidimensional o bidimensional de propagación de ondas de corte desde la roca que está abajo hacia la superficie. Y hay también otros métodos que son similares a los simplificados que están basados en el comportamiento de sismos en el pasado. Este es un tema que se ha manejado inicialmente por el profesor Robert Whitman de MIT y después estudió fuerte este tema el profesor Harry Bolton Sid de la Universidad de California en Berkeley. La idea básicamente es la de comparar cuál sería el esfuerzo cortante impuesto en distintos puntos de la profundidad del terreno, el esfuerzo cortante impuesto por el sismo versus el esfuerzo cortante resistente. Si el cortante es mayor que el resistente, entonces el factor de seguridad de la ecuación tendría que ser menor que 1. Y cuando es menor que 1, ocurren estas dificultades, ¿no? Y hay esas metodologías que estoy indicando, algunas de las cuales las vamos a apreciar. Básicamente, el análisis de respuesta necesitaría tener ensayo de laboratorio, mientras que los otros métodos, por ejemplo, el método basado en comportamiento en el pasado, solamente requiere valores de n, pero valores de n corregidos, ¿no? Lo que le llaman el n sub 1 sub 60, ¿no? Con un 60% de eficiencia y con una corrección por sobrecarga
de 1 tonelada por pie cuadrado. Entonces, vamos a ver que estos distintos métodos se dan, ya hay programas, está esto completamente mejorado de lo que fue en un inicio, hay hojas Excel, cada cual tiene su manera de enfocar el caso, y de todas maneras es muy necesario hacer este análisis, sobre todo en poblaciones de la costa, pero también de la selva alta, ¿no? Porque también hemos visto fenómenos de licuación en el último sismo de 2019 en la zona de Lagunas, Alto Amazonas. Ha habido licuación en muchos lugares, ha habido licuación en Rioja, en Hueñabamba y zonas vecinas también. Más o menos el asunto es el siguiente, ¿no? Haciendo, por supuesto, una simplificación precisa. Por ejemplo, vamos a ver, creo que aquí sale el... Por ejemplo, aquí estamos viendo esta línea, ¿no es cierto? Esta línea que está dada para un valor de magnitud sísmico dado. En el eje de abscisas tiene la relación de esfuerzos, lo que les había dicho, y en el eje de abscisas tenemos el valor de n, pero modificado al n 60% de eficiencia y n igual a 1. Entonces, ¿qué hacemos? Determinamos el esfuerzo cortante, digamos, inducido por el sismo y lo comparamos en función de la densidad relativa de los ensayos pertinentes con el ensayo resistente y vemos si es que cae en este punto o en este punto. Si cae en este lado de la curva no habrá licuación, y si cae en este lado de la curva sí habrá licuación. Y eso se ha venido usando desde los años 70. Hay varios métodos. El método norteamericano, que es el método de Side-Idris, y un par de otros métodos japoneses, el método de Tokimatsu Yoshime y Iwasaki Tatsuoka. Creo que pasaría con revisar el método de Side-Idris, porque de acuerdo a esa metodología, los valores de n son más similares a los nuestros que los métodos japoneses, que utilizan una energía más alta y nos puede confundir si es que aplicamos la metodología y no hacemos la corrección. Estos métodos simplificados entonces se basan bien sea en el valor de n del SPT, el valor de Q sub c del ensayo de Cournot holandés y la velocidad de onda de corte, ¿no? Hay gráficos que se señalan la no ocurrencia o la ocurrencia de licuación en función de estos valores que he mencionado. El más conocido, por supuesto, en el eje de abscisas sería el valor de n de penetración estándar. Pero investigadores a posteriori del trabajo inicial de Side-Idris del año 71 han hecho una serie de correcciones para ver, por ejemplo, efectos de sobrecarga, efectos del nivel del terreno y efectos de la magnitud sísmica para poder corregir esos datos pertinentes. El método simplificado de Side-Idris indica que el factor de seguridad sería la comparación del factor, el esfuerzo cortante, la relación de esfuerzos cortantes impuesta por el sismo y la relación de esfuerzos cortantes en el punto resistente que se obtiene por métodos indirectos, ¿no? Por métodos ya de ocurrencia de sismos en el pasado. ¿Cómo calculamos el esfuerzo cortante aplicado? Bueno, aplicamos la teoría de cuerpo rígido, pero con un factor de reducción, que va a ser igual a 1 en la superficie y 0,90 a 10 metros de profundidad. Muchas veces no se investiga a profundidades mayores porque no es común que exista una licuación a los 15, 20 metros, ¿no? Y además, como vamos a ver más adelante, hay una condición de si es que el suelo por encima o el de arriba no licúa y el de abajo sí licúa, hay una relación entre esas alturas, esos espesores de estratos, que nos indicarán si es que ocurre o no el fenómeno, si se refleja o no el fenómeno de licuación en la superficie, que es lo que nos interesa. Entonces aquí
tenemos esta fórmula. 0,65 es casi los 2/3 de la aceleración máxima. Para poder representar de una forma más equitativa cómo es la carga que se está generando, se multiplica por el esfuerzo total y se multiplica también por el factor de reducción que he hecho referencia. Por otro lado, la resistencia cordante resistente, la que hay que comparar con la actuante, básicamente se toma de este gráfico que voy a ilustrar dentro de un momento, que es para distintos valores de magnitud sísmica. En esa época se utilizaba la magnitud de ondas de superficie, ¿no? Ahora ya saben ustedes, se utiliza la magnitud de sismos de momento sísmico o de Kanamori MW. También el contenido de finos tiene cierta importancia allí. Y el valor de N es este factor corregido, una sobrecarga de 1 kilo por centímetro cuadrado y 60% de eficiencia. Lo que está indicando acá el gráfico y la fórmula es que no es lo mismo que N sea 10 golpes por pie a 1 metro de profundidad que a 30 metros de profundidad. Por eso es que debemos corregir en función de la sobrecarga. Hay un factor de corrección que, de acuerdo al profesor Whitman, es la raíz cuadrada de 1 entre el esfuerzo efectivo actuante, siempre y cuando sea menor que 2. No puede ser mayor que 2 este factor de corrección. Bueno, y eso es lo que generalmente aplicamos. Está bastante bien integrado en distintas hojas de cálculo o programas de cómputo pertinentes. Y esta es la referencia del profesor Sid y colaboradores del año 84. Esto es para la magnitud de 7,5. Si es que hay una magnitud distinta, habría que cambiarla. Pero estas líneas de acá representan al suelo limpio, con menos de 5% de finos, y con suelo un poco más con contenido de limos o de arenas, ¿no? Se supone que conforme más, suelo fino tengamos, la resistencia va a ser mayor a la licuación. Y acá hay dos tramos, ¿no? Uno es el tramo de línea continua, que es donde hay cierta confianza y seguridad, y línea discontinua, donde hay cierta duda o no se están lanzando todavía muy fuertemente. Lo mismo acá con la línea azul y toda la línea verde que está con la línea discontinua, ¿no? Bueno, el método de Tokimatsu y Yushime es muy similar, pero como hay esa diferencia en valores de N, yo creo que solamente como valor referencial lo podemos tomar. Es más o menos lo mismo, algunas pequeñas modificaciones. El contenido de finos se ilustra en la figura de la derecha y valores de N corregidos en la figura de la izquierda. El método de Iwasaki y Tatsuoka, también de Tatsuoka de la Universidad de Tokio, Iwasaki de Public Works Research Institute del gobierno de Japón, tienen sus fórmulas. Algunas son más sofisticadas, pero realmente dicen lo mismo que lo anterior. Aquí pretendo presentar a ustedes todas las correcciones para la evaluación del valor de N del ensayo SPT. El valor de N que obtenemos en el campo hay que corregirlo por efecto de la energía, ¿no? Lamentablemente en el Perú no se medía energía, ahora sí lo estamos midiendo. El año pasado compramos un equipo de PDI en donde cualquier equipo de fuera del Perú o de dentro del Perú nos pide hacer ese ensayo y nosotros con mucho gusto se lo podemos hacer para medir en realidad cuál es la energía que se está utilizando en el ensayo en particular. Acuérdense que hay ahora equipos que hacen el SPT de manera automática. Hay equipos que todavía están en la época en la portabilidad de los equipos y así sucesivamente. Entonces uno tiene que saber su equipo qué energía tiene. Y esto sobre todo porque es un factor preponderante en las correcciones que se hacen para los valores de N.
Están ustedes entonces informados que sí, efectivamente, tenemos aquí en el posgrado un equipo que ya lo estamos utilizando para hacer esas correcciones de energía. Actualmente la gente está trabajando en ICA y hemos llevado unos equipos para corregir esos valores de energía. También hay factores de efecto de longitud de la varilla, porque la varilla puede ser mayor de 3 pulgadas, menor de 3 pulgadas, puede tener adentro del muestreador, puede tener revestimiento o no tener revestimiento, y por supuesto la corrección de sobrecarga que ya ustedes la conocen y que he hecho referencia. Lo más importantes correcciones acá serían el efecto de energía y la corrección por sobrecarga. Y en ese sentido es que hay que ser muy pulcros en el sentido de determinar los valores de N lo mejor posible. Después vienen estas correcciones por magnitudes. Acuérdense que el sismo de Niigata, que fue de 7,5, fue el valor patrón. Bueno, y por eso le asignamos el valor de 1. Si el sismo tuviese una mayor magnitud o una menor magnitud, el sismo de diseño tendríamos que hacer las correcciones pertinentes para poder determinar los esfuerzos aplicados que hemos hecho referencia en las figuras anteriores. Esto es lo mismo. Y es lo mismo. También es importante ver el esfuerzo de confinamiento efectivo, el K sub sigma, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver que hay una cierta correlación en función del efecto del esfuerzo de confinamiento en el eje de abscisas y tomar un valor adecuado de K sub sigma. En relación a la sobrecarga hay discrepancias. Sid y Harder proponen esa relación que está en color azul y el National Committee of Earthquake Engineering del 96 propone otra relación. Entonces siempre hay posibilidades de escoger para el valor de K sub alfa. Esta otra relación es, ¿se acuerdan que hemos hablado de la ecuación en un terreno horizontal y también en un terreno inclinado? El terreno inclinado significa que hay esfuerzo cortante y esfuerzo normal, y que el esfuerzo cortante no es cero, pues como es en el caso del terreno horizontal. Y entonces hay aquí unas correcciones que habría que hacer en función de la densidad relativa de la arena. Eso es lo propuesto por Sid y Harder, pero también hay proposiciones de Boulanger y otros que difieren de la anterior, y uno tiene que tomar una determinación para ver cuál utiliza adecuadamente. Les hablé al principio sobre una corrección o un análisis que habría que hacer si es que una licuación en un subestrato, o sea, subsuperficial, en profundidad o en profundidad mediana, tiene efecto o no. ¿Aló? Tiene efecto o no en la superficie. Y para eso hay dos metodologías que utilizamos. Una es la de Iwasaki Tokimatsu, determinando un índice potencial de licuación. Y también está la propuesta del profesor Kenji Ichihara de la Universidad de Tokio sobre el espesor del estrato licuable. El criterio inicial de Iwasaki y Tatsuoka indica pues que hay que cuantificar el grado de peligro que existe a ocurrir licuación, y este se define en la fórmula que estamos ahí indicando. Aquí se dan los factores de relación de licuación, el factor de profundidad y finalmente se tiene un resultado. Si el PL es igual a 0, no hay licuación. Si el PL es 100, altamente licuables, perdón. Disculpe. Y así sucesivamente distintos valores y rangos de la peligrosidad de licuación, ¿no? Esto en realidad lo hemos utilizado
en muchos casos aquí en el Perú, sobre todo para ver si es que una licuación profunda cuando se está haciendo trabajos de mejora del terreno. Ustedes saben que la mejora del terreno se puede hacer por compactación dinámica, creo que lo vamos a ver más adelante, por consolidación, por bioflotación, etcétera, etcétera. Y entonces a uno le interesa saber qué espesor tengo que tener de mi suelo no licuable, más cercano a la superficie, en relación a lo que puede ocurrir más abajo. Y eso lo vamos a ver ahí. Este es el criterio del profesor Ishihara, que dice que tengo 3 casos en el lado de la izquierda, 4 casos en realidad. H1 es el suelo que no licúa, o lo he mejorado para que no licúe, y H2 es el suelo licuable. Entonces, en función de esta tabla que está graficando H1 con H2 y en función del sismo de diseño, yo puedo saber si está a este lado de acá o a este lado de acá en función de la aceleración que involucraría con el sismo. Y esto también lo hemos usado, no era muy creíble para la experiencia norteamericana, pero a nosotros nos ha ido bastante bien y generalmente usamos las dos metodologías para justificar, por ejemplo, la mejora del terreno o el efecto que pueda tener un estrato licuable a profundidad en relación a la superficie. En los tiempos más modernos se ha ido pues sofisticando, mejorando, eh, haciendo investigación en otros países, y la idea es la siguiente: si ocurre la ecuación y estamos, por ejemplo, diseñando un pilotaje, ustedes saben que la resistencia a la carga axial de un pilote es lo que resiste en punta y lo que resiste en fricción lateral. Y cuando nosotros denotamos una zona donde va a ir el pilote que ha licuado, entonces simplemente le decíamos eso no tiene ninguna resistencia y le ponemos una resistencia cero. Pero eso no se está haciendo así ahora, porque hay el concepto de lo que le llamamos resistencia residual o resistencia última, que es una cohesión para el suelo granular, es una resistencia no drenada que se da cuando ocurre esa licuación y hay que tomarla en consideración, porque no tomarla significa encarecer el proyecto y no ver lo que es la realidad básicamente. Para eso, los investigadores de la Universidad de California, en este caso el profesor Isaac Idris, estableció que había pues una relación entre los valores de N y los valores de la resistencia residual no drenada, ¿no? Entonces, si es que la arena tiene su resistencia en condiciones de no licuación, de 30 grados, 35 grados, cuando ocurre la licuación y determinamos que hay licuación en ese tramo de arena, entonces le podemos poner una resistencia no drenada que puede provenir de ese tipo de correlaciones. Esto entonces es la manera de estimar la resistencia residual por el método de Idris. Y bueno, son expresiones que ya nosotros felizmente las tenemos programadas en hojas Excel y se puede caminar ahí. Pero no es la única. También C.D. Harder, Harder fue uno de los últimos alumnos del profesor Harry Bolton Seed en Berkeley en su tesis doctoral, indica también relaciones entre el valor de N y el valor de resistencia residual allí para poder escoger un número en función de ese valor. Pero no solamente él, Olson y Stark en el 2002 también han establecido ese tipo de relaciones y entonces uno tiene que comenzar a ver cuál es la que más le conviene. Idris y Boulanger en el año 2007 también volvieron a hacer estos estudios y ya se tiene aquí resistencia residual en el eje de abscisas, de ordenadas, y valor de n equivalente en el eje de abscisas. Y hay todas esas expresiones que hay que programar y tenerlas listas. Kramer y Wong, más recientemente, en el año 2015, también tiene valores determinísticos de los valores de SPT en función de la resistencia residual y tiene sus expresiones ahí indicadas. Weber igual, ¿no?
Y bueno, hay una serie de otras experiencias que uno tendría como ya diseñador, por ejemplo, el caso de pilote, de decir, bueno, va a haber una ecuación en estos 3 4 metros y ahí para ser un poco más realista, más generoso con el método, entonces le asigno una resistencia residual que va a ser simplemente cohesión, que va a ayudar a la fricción lateral para poder durante la licuación tener esa resistencia. Estos valores son realmente recientes y ya se están usando, sin embargo, a nivel nacional, internacional. Perdón. Aquí tenemos qué métodos tenemos a disposición para mitigar el efecto de la licuación en suelos. Y estos son vibrosustitución con grava, vibrocompactación, inclusiones rígidas, compactación dinámica, deep soil mixing en jet grouting y drenes verticales. Se han hecho casi todas estas experiencias. Ahí en mi oficina recientemente estamos viendo un trabajo, ya hemos terminado de unas columnas de grava puestas ahí y también hemos hecho un trabajo de compactación dinámica en el sur, ¿no? Nosotros no hacemos la compactación dinámica, pero sí la diseñamos y supervisamos para que el contratista o el subcontratista las haga bien. Esto es la vibrosustitución con grava. Esto me acuerdo que se hizo en la zona de Tabla Chaca, en el derrumbe número 5, para tratar de mejorar. Creo que he hecho la presentación de Tabla Chaca la vez pasada. Se tiene una maquinaria que se mete como un gran vibrador, va abriendo camino y arriba se le echa el material gravoso y después se va retirando el vibrador, llamémosle así, y es lo que se hace la vibrosustitución con grava. Otro trabajo pertinente de la misma manera y se está viendo ahí en una gráfica que se va pues compactando poco a poco. Son columnas que están ahí de esa manera, que tienen una cierta profundidad, tienen una base y tienen un espaciamiento. Esto es lo que se llama la vivocompactación. Eso se hizo también en el derrumbe número 5, ya por los años 90. Como no avanzaba muy rápidamente la columna de grava, ocurrió poder complementar esa compactación del terreno suelto en el río Mantaro con este método de vibrocompactación. Inclusiones rígidas. Bueno, aquí también es un trabajo que hemos realizado en el centro del adulto mayor en el Callao. El suelo era malo y entonces se hicieron estas inclusiones con el propósito de mejorar el suelo, ¿no? Inclusiones que no iban muy profundamente, pero que nos daban la seguridad de poder tener un buen suelo. Esto es un caso de las inclusiones rígidas que se hacen para mejorar el suelo. Esto es lo que llamamos compactación dinámica. Es un método que el profesor Menard de Francia diseñó, patentó en su oportunidad. Consiste en tener una grúa, tener un peso grande y ir sortándolo, como se ve aquí, en 3 bolillos o en un espaciamiento determinado, con el propósito de ayudar a la compactación del suelo. Por supuesto que hay que darle varios golpes en el punto, tiene que estudiarse aquello, tiene que estudiarse el distanciamiento entre uno y otro lugar de compactación y bueno, una serie de otros cálculos que son necesarios de ejecutar. Esto se ha hecho en varios lugares ya en el Perú. En Paracas es uno que conocemos, en Salaverry es otro, en la refinería de Talara también hay algo de este trabajo, entonces hay que estar preparados para poder acometer ese tipo de trabajos. Esta es una idea de cómo es que se hace este tipo de trabajo, ¿no es cierto? O sea, tenemos un peso, lo levantamos, lo soltamos y se hacen pues de
varios caídas del terreno, ¿no? Esta es la compactación dinámica. Por lo general hay que establecer un plan de trabajo, la primera pasada, la segunda pasada, la tercera pasada, lo que le llamamos planchado final, ¿no? Para poder emparejar la parte superficial. Y bueno, así es como se hace y se diseñan este tipo de trabajos, que ya hay cierta metodología y cierta información. Esto es lo que llamamos el jet grouting o deep soil mixing, que es en función de determinado tipo de suelo se utiliza, es una especie de mezclado con cemento, ¿no? Entonces le da más fuerza a esa combinación y también se tienen esas metodologías que alguna vez existieron en el país. No sé si ahora existan o no, pero yo me acuerdo que había una maquinaria para hacer esto, pero no resultó hacerlo en el terminal fluvial de Iquitos. Estos son los drenes verticales. Los hemos hecho también en la zona del puerto del Callao. Aquí la idea, de acuerdo a C.D. Booker, es que se instalen en tres bolillos o columnas de grava un material que se va a licuar. Y entonces cuando viene la licuación, el exceso de presión de poros, en vez de irse hasta arriba o hasta abajo, el exceso de presión de poros tiene a través de esta consolidación, llamémosle así, radial, la posibilidad de meterse una de estas columnitas y de manera que se agiliza todo el trabajo de disipación del exceso de presión de poros, y para eso establecieron unas metodologías de drenes verticales C.D. Booker. De esta manera he terminado esta primera presentación. Hay libros que son famosos. Si alguien tiene algún interés, todos estos libros los tenemos en versión digital. Este es el libro de Kramer. Lo hemos tenido el profesor Kramer aquí en Lima. Creo que ha sido vía Zoom, una conferencia del grupo de estudiantes de GeoGroup. Él tiene este libro que es bastante grueso y bastante interesante. También el libro de Robert Day, que tiene casi el mismo nombre. En la parte de dinámica de suelos, el profesor Prakash. Este es el doctor Tojata. El libro es bastante grueso, bastante interesante. El profesor Tojata es el sucesor del profesor Ishihara. Ahí en Japón el profesor llega a determinada edad, lo que está ocurriendo acá también, ¿no? Y entonces llega una edad y entrega la posta a otro más joven. Y en este caso es el profesor Tojata, un gran amigo mío, que es el líder de la Universidad de Tokio, del grupo de estudios geotécnicos. Esto viene más bien de Sudáfrica, que es Maggie Jefferies, Soil Liquefaction, y esta publicación muy notoria de los profesores Idris y Boulanger, que también la tenemos en versión digital. Vino el profesor Isat Idris aquí a dar unas charlas, muy especial él en esa época. No estábamos todavía con la COVID-19, sino con una fiebre anterior, pero él estaba ya saludándose así, dándose el puño, muy interesado en no contagiarse. Pero nos hizo una bonita charla y eso está en una publicación del EERI, que también podría estar a vuestra disposición, y si más se animan, creo que el próximo semestre vamos a dictar el curso de dinámica de suelo, por si acaso. El libro de Ishihara, que está a la izquierda, y el libro de Imperial College, diseño de pilotaje en suelos licuables. Yo saqué alguna vez este librito, que también se hablaba de licuación, y ahora hay una nueva edición, y el libro del hijo del profesor Harry Bolton Seed, que también es profesor de Berkeley, que es Raymond Seed, ¿no? Él sacó una publicación que criticaba mucho a Idris y Boulanger, pero después parece que han hecho las paces. El libro de
profesor Brian Das, que escribe muchos libros, pero esta es la segunda edición que está más manejable que la anterior. Este es un informe que nos tocó hacer con la gente de la Universidad de Illinois y otra gente nacional. Fue en relación al sismo de Pisco Chincha de justamente del 2007, que estábamos ahora conversando. Hay bastante información ahí compilada. Y esa sería la primera presentación. Si hubiese alguna pregunta. ¿Alguna pregunta que quisieran hacer? ¿Ya pudo conectarse la profesora Lisette? ¿No? Percy, ¿sabes si se pudo conectar? Sí, doctor, se ha vuelto a conectar, pero todavía tiene problemas con el micrófono. No está, le está fallando todavía. Ya es lo que me pasó a mí la semana pasada. Bueno, vamos a seguir entonces con la segunda presentación que tenía con ustedes. No sé si es que después hay todavía algún alumno que no ha presentado su trabajo de investigación y su avance, y eso sería oportuno que se vea. Vamos a ver entonces la segunda presentación que tenía para ustedes. Esta es una presentación que la he llamado actualización de la ocurrencia del fenómeno de licuación de suelos en el Perú. ¿Por qué? Porque ya el año 83, en un congreso de ingeniería civil justamente, hicimos un primer mapa sobre la ocurrencia del fenómeno, pero desde el 80 y tantos hasta el 2021 han pasado varios años y han pasado varios sismos y han pasado varios casos del fenómeno de licuación, y en tal sentido es que hemos podido actualizar esta publicación. También debo mencionar que esta publicación ha aparecido en el último número de la revista Tecnia. La revista Tecnia es una revista científica de nuestra universidad que tiene clasificación, no sé si es Scopus o Cielo, y bueno, sirve pues para ir acumulando puntajes en las publicaciones, ¿no? Por eso es que la versión que hemos presentado está en inglés, pero aquí vamos a presentarla en español. Entonces hay una cierta introducción del tema, mapa de intensidades sísmicas observadas y mapa de licuación de suelos que hicimos en aquellos años 80, y después algunas vistas de los sismos ocurridos en el Perú que ocasionaron licuación. Por ejemplo, el sismo del 70 en Chimbote, el del 72 en Juancuy, el del 74 en Lima, el del 90 y 91 en Rioja y Moyobamba, 96 en Nazca, 2001 en Atico, 2005 otra vez en Moyobamba, 2007 en Pisco y 2019 en Alto Amazonas, Lagunas, ¿no? Entonces son esos casos que hemos podido describir y detallar con las referencias respectivas, por cierto, y finalmente conclusiones. Este mapa lo preparamos en aquellos años, en los años 80, y de lo que consistía este mapa era ver como quien tiene una memoria, ¿no? De decir, pongo todos los mapas de isocistas que existen. Para eso creo que compilamos algo así como 30 y tantos, y también intensidades puntuales, y se vio cómo es la ocurrencia del fenómeno de intensidades en el Perú. Y estamos claros que las mayores intensidades se dan en la zona de la costa, obviamente, ¿no? Por el proceso de subducción de la placa de Nazca entre el continente. Conforme se va introduciendo en el continente, las profundidades son mayores. Pero no obstante eso, hay una serie de lugares que estamos más o menos viéndolos alineados en esta zona, que se llama la zona altoandina. La zona subandina, perdón, subandina. Quiere decir que está hacia la selva, pero también tiene alturas que no son de la selva baja, sino la selva alta. Y se ha visto que hay
fenómenos sobre todo sismos continentales. Quiere decir que son sismos que no son de subducción, que no son muy grandes en magnitud, pero tienen por otro lado una profundidad focal menor. No obstante eso, el año 2019, el sismo que estamos hablando de Alto Amazonas, tuvo una profundidad de 110 kilómetros, pero ese sismo sí fue de subducción. Lo que pasa es que por esa tan alta magnitud se pudo registrar sus efectos en muchas otras estaciones aledañas. Entonces aquí tenemos zonas que es importante ver porque vamos a ver que hay una cierta coincidencia con el fenómeno de licuación con estas curvas de más alta intensidad. Aquí tenemos a Yapata en Puno, frontera con Bolivia, en la zona de Cusco, San Jerónimo, en otra zona de Ayacucho, en Satipo, en Huacracocha y por supuesto la zona de el Alto Mayo también, Juanjuy y otras zonas adicionales, además de las zonas de la costa. Este mapa fue el que presentamos el año 83 y vimos casos en que eran seguros y casos en que eran probables. ¿Y cuáles eran los casos probables? Bueno, no estaba muy claro los conceptos de licuación, pero sí nos hacían sospechar que eran producto de esta. Entonces, la importancia de este gráfico es que efectivamente se da la licuación en la costa, que es arenosa, que se da también en la desembocadura de los ríos, hay nivel freático, pero también es importante notar que tenemos esta zona de aquí que coincide con la zona subandina, ¿no es cierto? O sea, también ha habido licuación en esta zona. Y aquí vamos a hacer una pequeña descripción de algunos de los sismos importantes. En realidad hubiese sido muy interesante tener una relación de aceleraciones con magnitudes y con distancias, pero este sismo del 31 de mayo que ocurrió aquí frente a Chimbote no se pudo registrar sino en la estación Parque La Reserva, ¿no? A una distancia muy grande, ¿no? Entonces aquí tuvimos una aceleración de 105 centímetros por segundo, valor que es menor, inclusive yo en la mañana estuve presentando el sismo de Mala de hace varios días y bueno, han habido valores de hasta 200 centímetros por segundo al cuadrado en Lima, ¿no? En la zona de Villa El Salvador, en Untels, en el IGP dice que en Punta Negra también, etcétera. Entonces, imagínense, ¿no? Lo que se sintió el año 70 fue muy poco, pues porque había una tremenda distancia, ¿no? Y aquí sí se dieron fenómenos de licuación de suelos que lo vamos a apreciar brevemente. En esta vista, que es en la parte norte de Chimbote, está el profesor Morimoto, que fue el jefe de la misión enviada por el gobierno del Japón para ayudarnos a hacer estudios de microzonificación en la zona afectada. Están inspeccionando estas casas de la Corporación Peruana del Santa, que no fue que fallara por un problema estructural, sino que justamente todo ese terreno tuvo desplazamiento lateral y simplemente se llevó pues parte de esa edificación. Aquí tenemos el hotel este que todavía existe, pero que tiene una gran espesor, tiene un gran espesor en sus paredes, ¿no? Es de adobe, es de adobón, y resistió muy bien al sismo. Sin embargo, en esta placita que hay aquí enfrente de Chimbote, acuérdense que la gran fiesta de San Pedro ha sido el día 29, por eso no hemos tenido clase el martes. Pero aquí se ocurrió lo que le llamamos un graben, ¿no? O sea, se asentó el terreno. Esta es una zona de Chimbote bastante susceptible al fenómeno. Ahí vemos esa agua que no existía antes. Esta es la zona que se llama Villa María, me parece. Hubo una inundación en esta zona, asentamientos, no tantos como los de Tambo de Mora, pero sí hubo. Y lo que es peor, la gente se sigue introduciendo en esta zona denominada zona 4, que es la peor zona de Chimbote. Estas fotos son de la misión japonesa que tuvieron a bien regalármelas, pasármelas. Estamos viendo aquí
que hay agrietamientos, hay volcancitos de arena en la zona central, llamémosle así, de Chimbote. Yo en ese año, en el año 70, todavía era alumno, ¿no? Retrasaron nuestras salidas de promoción por unas huelgas, etcétera, y todavía era alumno, y el profesor Kuroiwa, yo era alumno del curso de Ingeniería Antisísmica, nos contaba todo lo que había pasado, las peripecias, y iba y venía, ¿no? Entre dar sus clases y asistir con los japoneses en esta misión, que después en realidad hizo que muchos de nuestros compañeros de promoción y otros más hicieran estudios en distintos lugares afectados por este sismo. El profesor Morimoto y el profesor Tamura están aquí apreciando que también ha habido digamos, afloramiento de esta tubería de desagüe, producto del fenómeno de licuación de suelos. Por otro lado, la misión de los profesionales del Servicio Geológico Norteamericano, el profesor Flacker y el profesor Eriksen vinieron también. Aquí están inspeccionando el muelle de Chimbote. De espalda se le ve a un ingeniero geólogo de nuestra universidad, el ingeniero Jaime Fernández Concha, que en paz descanse, que hicieron esta inspección, y estamos viendo ahí la subsidencia del terreno, ¿no? Este terreno estaba antes a este nivel. Esto de acá estaba cimentado en pilotes, entonces no pasó nada, se quedó en su lugar, pero toda esta zona se hundió. Aquí vemos al doctor Eriksen y el doctor, no es Silgado, sino Tiznado, el doctor Tiznado, que también era aficionado al estudio de la alta atmósfera. ¿Cómo quedó este terraplén, no? Y aquí es típico del desplazamiento lateral del terreno. En los sismos del 2001 y el 2007 lo mismo se ha dado, ¿no? Estamos fallando en la construcción de adecuados terraplenes para poder soportar a los sismos. El ferrocarril que iba de Chimbote a Huallanca quedó así, ya no podía pasar ningún ferrocarril porque en muchas zonas se habían distorsionado los rieles. También estamos viendo ahí una zona blanquecina, que significa que la arena ha salido y ha aparecido en la superficie. El puente Casma tuvo también desplazamiento lateral, pero no falló, o sea, no se cayó, pero sí se tuvo que evitar el pasaje por ahí, teníamos que dar la vuelta por el río, como ocurrió también en el puente Guamaní en el sismo del 2007. Hubo licuación, tanto en Guamaní como acá. Este es el mapa que prepararon los japoneses, pero que nosotros lo adaptamos con el ingeniero Denis Parra, que hizo su tesis conmigo, era mi alumno, en la zona de Chimbote. Y apreciamos aquí que la mejor zona obviamente es la zona A porque corresponde a roca, ¿no? Y la peor zona es la zona E, ¿no? Y también estos terrenos F que están metiéndose ahí. Y vamos a ver que se hizo un análisis de lo que había pasado ahí. Los japoneses mismos trabajaron y vieron que habían abovedamientos, habían volcancitos de arena, habían este tipo de efectos en el terreno, y propusieron que en realidad se construyese la ciudad de Nuevo Chimbote en esta zona, que era mucho mejor. En la época en que estaban los japoneses, esta zona de acá no existía, ¿no? Pero ellos sí recomendaron que la ciudad creciera hacia el sur, como de hecho ocurrió después. Esto fue lo que los japoneses propusieron como zonificación sísmica. La zona 1 es la zona mejor, la zona 4 es la zona peor, y lo que está ocurriendo es que la gente está invadiendo la zona 4 y eso es muy, muy peligroso, ¿no? Acá también hay zonas 4 que no se han visto muy bien, y tendríamos que hacer un estudio. Con el ingeniero Parra
hicimos este trabajo, él hizo básicamente su tesis y lo que queríamos era ver dónde podría ocurrir licuación de suelos si es que ocurriese otro sismo otra vez en base a los sondajes existentes, a los sondajes que hicimos, tanto de CPT como de cono, de cono holandés, CPT. No teníamos en esa época medición de onda de corte, lamentablemente, pero pudimos hacer un análisis y determinar las zonas donde podría ocurrir el fenómeno, que básicamente son las zonas 4. Afortunadamente los chimbotanos han hecho aquí un vivero forestal, o sea que esta zona no vive nadie. Esta zona se preocupa porque se están metiendo a vivir acá, lo mismo que esta zona central donde vimos esas figuras de el agrietamiento y los volcancitos de arena. A posteriori, el año 2000, ya el profesor Parra era docente y también tuvo un alumno, Ricardo Silva, que complementó un poco el trabajo que habíamos hecho previamente con, sobre todo, mayor información de sondajes y un mayor análisis de la licuación del suelo. Después tenemos otros eventos sísmicos, que es el sismo del 9 de diciembre del 70. A propósito, los amigos del Ecuador me han pedido datos de esto porque están también muy interesados en poder hacer estudios de los sismos que ellos han tenido y han visto que había este terreno, este sismo que se había dado el 9 de diciembre. Y hay otro sismo en Tumbes del año 53 también. Pero aquí hay datos, se observó licuación de suelos. El sismo del 72, otro sismo de intensidad 8, y eso se produjo en la zona en la ciudad de Juanjuy. El sismo del 74, aquí hay algo raro porque no debería estar acá. Ya. Sí, el sismo del 74 sí ocurrió más o menos cercano a Lima. Tuvimos una única estación que fue el Parque La Reserva, un sismo que no tuvo muy alto valor de aceleración, casi 200 GALS o 190 centímetros cuadrados, pero hubo licuación tanto en Cañete como en la zona de Tambo de Mora, que el año 2007 fue todavía peor el caso, ¿no? Pero sí hubo ese fenómeno. Los años 90 y 91, ya les he comentado, creo, a ustedes que tuvimos oportunidad de ir el día siguiente del sismo, y me acuerdo mucho de esa fecha porque ese mismo día, a esa misma hora que ocurría el sismo, los senderistas estaban poniendo una bomba ahí en mi despacho, en el laboratorio del SISMIT. Entonces todo el mundo estaba pues bastante apenado, acongojado, y bueno, lo peor que fue, lo mejor que nos pasó fue que vino este sismo y entonces ya nos distrajo un poco la atención y inmediatamente salimos. Yo fui al día siguiente con el ingeniero Giesecke y le pusimos el nombre del sismo de Rioja, porque estaba más cercano al epicentro y porque habían habido los daños más acentuados. Sin embargo, mis amigos de Moyobamba se molestaron, pues, ¿por qué? Porque ya llamándole terremoto de Rioja, la ayuda se canalizaba. Estas dos ciudades que están tan cercanas tienen cada uno de ellos un aeropuerto, por ejemplo, ¿no? Y bueno, los pueblos que están cercanos, pues parece que no se pasan mucho. Entonces, Dios es muy grande y el año siguiente, el 4 de abril, sí ocurrió un sismo en la zona, digamos, de la margen izquierda del río Mayo, y ese sí le llamamos el sismo de Moyobamba. Entonces, cada cual estuvo con su sismo y pudimos también trabajar ahí. Ahí se ve la espalda del ingeniero Giesecke, tomamos esa foto y hablábamos que al día siguiente de ocurrir el evento, pues ya la gente que tiene ahí sus animalitos y demás va a cortar eso, va a rellenar, y entonces ya la gente se perdió de ver
ese detalle. El año 90, estamos en la zona de Puerto Tahuixco, y aquí a la izquierda se aprecia un centro educativo. No llegó la licuación a ese lugar, sino se quedó en las afueras, ¿no? Y ahí vimos este tipo de agrietamiento pertinente. Este es el sismo de 90 también, viendo que no le afectó a este centro educativo inicial. Pero el año 91 sí hubo licuación adentro, eyección de aguas, se pudo notar humedecimiento, etcétera, de este sismo, y por supuesto que destrozó a la escuelita que se había salvado el año 90. Una zona muy importante es la quebrada de Azungue. Aquí algunos funcionarios habían establecido que debía crecer la ciudad de Moyobamba en esa dirección, pero craso error, porque esta zona es sumamente afectada por el fenómeno de licuación de suelos. Además, la mayor parte de gente que viene de inmigrante de Cajamarca y zonas vecinas trae su propia tecnología, que es la construcción con tapial, ¿no? Y el tapial en un suelo licuable, arenoso, es lo peor que puede pasar, la peor combinación. Eso hizo que cayeran muchas casas y que murieran también muchas personas ahí. Esta es la quebrada de Chango, que es un poquito más hacia aguas arriba. Sin embargo, también ocurrió lo mismo que vimos en Chimbote, ¿no? O sea, desplazamiento lateral del terreno, y bueno, se lleva también a la edificación, ¿no? Que estamos viendo ahí ese agrietamiento. Este es un caisson que se instaló ahí con una bomba de abajo para poder bombear hacia el río los desagües, las aguas servidas de Moyobamba. Ahora ya hay una laguna de oxidación y entonces ya no se contamina tanto. Pero miren cómo quedó el parante. Hay una subestación eléctrica allí, se inclinó, y también la solución, mi solución era rehincar el caisson, pero ellos, de los de Senapa en esa época, no quisieron, y quisieron construir una especie de voladizo al caisson para que ellos, según ellos, iba a estabilizarse mejor ante la licuación. En fin, no hicieron caso y bueno, eso sucedió. Aquí tenemos varios planos que sacamos. Está acá, esa es la tesis de José Luis Lara, también otro de mis alumnos. Y vimos ahí que habían problemas de licuación que ven en color verde, tanto en Puerto Tahuixco, en el río Mayo, esta zona es baja, como en las quebradas de Chango y Azungue. También hubieron problemas de deslizamientos y derrumbes a los alrededores de la ciudad de Moyobamba, ¿no? Y zona de agrietamientos y asentamientos. Los sismos que hemos registrado aquí en el 2005 y el 2019 nos dejan una gran interrogante para los suelos de Moyobamba. Está actuando el terreno con un periodo predominante de vibración muy alto, que escapa inclusive las normas de diseño. Nosotros, si bien es cierto, hicimos investigaciones en esos años, ahora tenemos equipos más potentes, tenemos microtremores más sensibles, tenemos medición de ondas de corte, entre otros, como para poder hacer un buen trabajo ahí. Si es que alguien se interesara en eso, yo estoy particularmente interesado de poder retornar al área de Moyobamba y hacer algún estudio allí, o también en Rioja, o también en Soritor y Nuevo Cajamarca, que son los lugares más importantes. Pero no hay pues mucho apoyo, ni por parte del Estado, ni por parte de los gobiernos regionales, lamentablemente. Este es el plano de intensidades en Moyobamba. Como vemos claramente, la intensidad es mayor en las zonas de licuación y en las zonas de deslizamiento. Después vamos perdón, al sismo de Nazca. Esta ocurrió el año 96, el 12 de noviembre, y tuvo una magnitud de 7.7, una intensidad de 7. Hubo licuación en el río Yauca y también un desplazamiento del tablero en ese río.
Aquí tenemos una vista en donde se está haciendo la reparación del puente, el puente que conduce hacia Yauca, hacia Carabelí, hacia la Panamericana Sur, ¿no? Después de Nazca. El sismo de Arequipa, que hemos celebrado hace poco los 20 años, también es un sismo importante. Aquí, lamentablemente, teníamos equipo de instrumentación en Ica y en otros lugares. En Ica me parece que hicieron una apoyada y desenchufaron el equipo, pero lo que sí pudimos registrar fue en la estación César Vizcarra en Moquegua. Y esa estación fue registrada, es el único acelerograma que se tiene de este sismo. Y hubiésemos tenido muchos más, ¿no? Pero bueno, ahí nos da los valores de aceleración, en este caso casi 300 GALS, 289, una magnitud de 8.2, una intensidad de 7.8 y así sucesivamente. En Arequipa, por supuesto, hubo también licuaciones, ¿no? Río Camaná, estamos viendo ahí los volcancitos de arena, las fracturas en Echelon, más fracturas, lo que sucedió en el desplazamiento lateral del río, grietas importantes, desplazamientos laterales del terraplén de una discoteca, conos de arena, por efecto, o volcancitos de arena, muro de contención traccionado en el puente sobre el río Sama. El año 2001 también se ha hecho mayores investigaciones. El ingeniero Calixto Yanqui Murillo, de la UNSA, tiene una serie de publicaciones que están todas referenciadas en la actualización de este mapa. Ese es el sismo del 2005, que no fue un sismo completo, teníamos un instrumento, me parece que era en Lomas, ¿no? Perdón, Lamas, y pudo registrar. Este es un sismo de 7.5, sin duda que ha sido de subducción porque tenía una profundidad de 115. Acuérdense que el de 2019 fue de 8 con una profundidad de 110, ¿no? Y lo que pasa con estos sismos es que se sienten en todo lado. En esos años, 2005, no teníamos la red acelerográfica que tenemos ahora, ¿no? Que en el 2019 ha censado pues como en 80 estaciones. Pero bueno, hemos ido avanzando poco a poco, con mucha fe y con mucho esfuerzo, y pudimos eventualmente registrar aquel sismo ahí, ¿no? Hubo agrietamientos en Moyobamba, volcancitos de arena, aquí agrietamientos también, viviendas. Después nos vamos al sismo del 15 de agosto del 2007. Aquí en realidad se pudo registrar en dos estaciones importantes, ¿no? Una que tenía el IGP en Parcona y otra que tenía el SISMIT en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Por cierto, ahorita nuestro equipo de investigación está en la ciudad de Ica, complementando mediciones de microtremores, también ensayo de refracción sísmica. En un pozo de 40 metros hemos hecho el PS Well Logging para conocer directamente el valor de la velocidad de propagación de las ondas de corte. Y esperamos además culminar estudios en Nazca y en Palpa, ¿no? Eso es la tarea que tenemos antes de entrar a Moyobamba, que quisiera entrar. Bueno, aquí sí hemos grabado, nosotros no, sino el IGP, una aceleración de casi 500 GALS, ¿no? 483. Creo que es la más alta aceleración registrada en el Perú porque los sismos del 70, del 66, del 74, como eran tan lejanos, no se llegaba con un valor tan alto de aceleración. Este fue un sismo de 8, algunos dicen 7.9, intensidad de 8, y bueno, hubo problemas de licuación en varios lugares, ¿no? Aquí vemos Canchamana, que digamos la carretera que viene de Lima y que va a Chincha entra por acá. Aquí se cayó parte de aquella
y todo este tramo se movió como 3 metros en vertical hacia el mar, ¿no? Fue una cosa muy notoria. Aquí tenemos también derrumbes que habían en esta zona que se llama la playa Hawái. Hay saturación, humedales, hay nivel freático y hay licuación, obviamente. Parte de la berma se levantó, como estamos indicando acá, con algunos de los visitantes que vinieron de varias universidades de Illinois, California, etcétera. Estuvimos visitando y viendo los detalles de la licuación de suelos. Este es la escarpa de Canchamana, ¿no? Que eso en realidad cayó en una dirección. Y aquí se puede apreciar porque aquí había una línea de frontera que después se desplazó, ¿no? En una zona por ahí. Entonces eso nos da una idea de que efectivamente esto había ocurrido. Desde Lima hasta Ica hubo el fenómeno de licuación en esos lugares, pues, ¿no? En Villa, en las lagunas, en Canchamana, en Tambo de Mora, en Paracas, en Huacachina, en todos esos lugares se vio. Un grupo de investigadores del SISMIT hizo este mapa del potencial de licuación en Tambo de Mora. Por aquí estaba la cárcel, ¿no? Que nos tocó visitar también. Y bueno, la cárcel se movió bastante. Pudimos conversar con uno de los guardianes de la cárcel que estaba en una caseta así alta, ¿no? Solamente con una columna y eso se había movido, pues estaba muy asustado el señor. Aquí vemos que hay una zona que no licúa, más resistente, pero la zona que sí licúa es esta de acá, y esta de aquí hay que prohibir la localización de pobladores en esta zona. Este es el último sismo, que es el de Alto Amazonas, que estamos indicando. Aquí está Lagunas, el epicentro. Aquí tenemos una estación en Moyobamba. No teníamos en Yurimaguas, pero ya lo instalamos. A veces llegamos siempre tarde, ¿no? Hubiésemos querido instalar el mayor número de estaciones, pero a veces las limitaciones del tiempo, del recurso, nos lo impiden. Bueno, aquí registramos, yo creo que por primera vez un sismo de tan alta magnitud al otro lado de la cordillera, ¿no? Eso es importante porque nos ha dado muchas enseñanzas, sobre todo en los factores de forma, en los periodos predominantes de vibración. Aquí es donde pudimos ver también cómo es que el valor del periodo predominante de Moyobamba era tan alto, etc. Los detalles están aquí indicados y además se pueden ver en el artículo que creo que le vamos a poner, no sé si ya lo ha pasado o no, tendré que conversar con la profesora Lisette. La cantidad de estaciones que hemos podido registrar de manera automática nos dio la posibilidad de poder tener en ese mismo día una distribución de lo que llamamos isoaceleraciones. Y lo que me ha agradado más es que ya varias de otras instituciones, como el Instituto Geofísico, el propio SISMIT de la UNI, ya han sacado también mapas en este último sismo de Mala, ¿no? Entonces eso es un avance, porque tenemos que poner a disposición del público lo más pronto posible lo que registran nuestros instrumentos. Pero por supuesto los instrumentos tienen que estar operativos, tiene que haber internet y tenemos que hacerlo rápido. Yo quiero felicitar al equipo de trabajo mío porque el sismo ocurrió a las 10 en Mala y a las 11 ya estaba todo procesado, ¿no? Una mala noche. Bueno, en este sismo fue peor porque esto ocurrió como a las 2, 3 de la mañana, creo, y la gente tuvo que quedarse pues procesando esto y casi sin dormir. Bueno, este es el mapa de isosistas. Estos son algunos vistas de las edificaciones en esa zona y también el agrietamiento producido. Esa grieta grande que se puede ver allí en Santa Cruz, Alto Amazonas. Los volcancitos de arena que se ven muy notorios, ¿no? Y esto llegó hasta el Sauce Resort,
en la laguna del Sauce, en San Martín, ¿no? Se ve ahí el agrietamiento y se ve también los volcancitos de arena. Entonces es una zona importante. Este es en el poblado de Tamarate, cerca del distrito de Lagunas. Este ingeniero Rengifo es mi alumno que está haciendo su tesis sobre, su tesis de maestría sobre lo ocurrido en esta zona del país, ¿no? Alto Amazonas. Estamos viendo ahí los agrietamientos, el desplazamiento lateral del río Guayaga y finalmente vamos a ver algo sobre los resultados. La información presentada ha descrito los resultados de una extensa investigación, apreciándose que el fenómeno de licuación de suelos ha ocurrido en la costa sierra y selva alta, con mayor incidencia obviamente en la costa, ¿no? Porque los sismos tienen más altas magnitudes y además están más superficiales. De la revisión se puede apreciar que solo en 6 zonas se contaron con instrumentos que registraron los valores de las aceleraciones de los movimientos. En estas zonas, las áreas con evidencia de licuación se encontraban ubicadas a distancias entre 37 a 220 kilómetros del epicentro. Esto es muy importante porque ya en otras latitudes se han hecho estudios de ocurrencia de licuación en función de la magnitud del sismo y de la distancia del epicentro al lugar. Las aceleraciones variaron de 91 hasta... Bueno, este valor de acá se me hace medio confuso, tengo que verificarlo, ¿no? De repente está un poco mal ahí. Ya, bueno, este es de otro sismo, pues este es el sismo efectivamente en Parcona, ¿no? Estas son las aceleraciones de todos los sismos que estamos viendo acá. Se elaboró el mapa de licuación de suelos, aquí están los detalles de las aceleraciones, la presencia de licuación, y este es el plano final, ¿no? El plano que hemos presentado en la revista, que por supuesto se incorporan los sismos de Lagunas, el sismo de Moyobamba, Huancabamba, y bueno, hay cosas nuevas entre el 83 y el 2021. Unas conclusiones. El fenómeno de licuación se ha producido en la costa sierra y selva alta. Existe una mayor incidencia del fenómeno en la costa, ya lo habíamos dicho. Durante los últimos años se ha incrementado la sismicidad en la zona nororiente, observándose la ocurrencia del fenómeno de licuación. Se considera que el mapa de áreas de licuación de suelos presentado puede estar incompleto y no ser totalmente representativo de dicho fenómeno, poniendo el parche, ¿no? Para cualquier circunstancia. Y espero que en el futuro se espera que en el futuro se realicen estudios adicionales que puedan aportar nuevas evidencias sobre la ocurrencia de este fenómeno, que servirán para completar o modificar la baliza propuesta. Aquí agradecemos al CERESIS, que fue el que nos motivó para el trabajo original hace bastantes años, en los años 80, y a la Universidad Nacional de Ingeniería por la posibilidad de hacer esta presentación en la revista Tecnia de la UNI. Eso es todo lo que yo quería presentar ahora. No sé si ya está disponible la profesora Lisette. Buenas noches, doctor. ¿Me puede escuchar? Sí, perfecto, Lisette. Qué bueno que se conectó. Ya, no sé si hay alguna pregunta. Si no hubiese pregunta, le ruego que pasen lista y también algunas coordinaciones, porque ya eso es todo lo que yo tenía por presentar el día de hoy. Está bien, doctor. Respecto a la publicación que mencionó hace un momento, no la tenemos en el aula. ¿Me la puede enviar para yo subirla? Correcto. De acuerdo. Ahora mismo lo hago. ¿Qué más? Nos está pendiente un alumno, pero no está asistiendo a clases. Entonces, bueno, esperemos que al final, para el trabajo final ya pueda asistir, ¿no? Bueno. Esta semana, doctor, la siguiente semana todavía vamos a tener clase y la subsiguiente ya iniciamos con las presentaciones finales de los trabajos escalonados, es decir, el día 15 de julio. Perfecto, de acuerdo.
Me parece muy bien. Muy bien, entonces, si hay alguna pregunta sobre el fenómeno de licuación que he presentado, eso también lo hemos presentado ya lo hemos subido al aula, ¿no? Sí, ya está en el aula. Ya. Pero falta la publicación, ¿no? Ya, Sí, está faltando la publicación. de acuerdo. ¿Alguna pregunta que quisieran hacer los alumnos? Bueno, si no hay preguntas, entonces yo dejo en el uso de la palabra a la profesora Lisette Hurtado. ¿Ya? Adelante, Lisette. Ya, doctor. Ya, buenas noches. Gracias, Buenas doctor. noches. A ver, alumnos, voy a pasar lista. Estoy con problemas de audio, estoy desde mi celular. Solamente voy a pasar lista y si tienen algún comentario de sus trabajos, me lo hacen saber en el momento que pase lista, por favor. ¿Ya? Iniciamos con Aniquero. Señora, buenas noches, presente. Buenas noches. Juan Carlos Ayala. Presente, ingeniero. Renzo Castañeda. Presente, ingeniera, buenas noches. César Cubas. Presente, buenas noches. Giovanna Garay. Presente, buenas noches, ingeniero. Stephanie. Presente, buenas noches. Becker. Presente, ingeniera, buenas noches. Alberto Tello. Presente, ingeniera, buenas noches. César Torres. Presente, ingeniera, buenas noches. Y Lía Vidal. Presente, ingeniera, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo van con sus trabajos? No todos me han enviado. Recuerden que la siguiente semana ya se entrega el trabajo final. ¿Tienen alguna duda, algún comentario, pregunta? Todo claro, está jugando Perú, seguro que nadie pregunta. Ingeniera, ¿el trabajo que acompaña la presentación tiene algún modelo específico de presentarlo o solamente, como me dijo la otra vez, un índice y nada más? Y las referencias al final. Sí, ustedes ese es un índice referencial, son libres de modificarlo, pero eso es lo mínimo que debe contener, ¿no? La próxima semana es solo el trabajo en Word, ¿no? Y ya a partir de la quincena, sus presentaciones de PowerPoint. Recibido, gracias. Ok, entonces he visto que no todos han enviado sus avances e investigaciones de campo y laboratorio. Por favor, traten de hacerlo esta semana. Recuerden que transcurren los días y la nota también disminuye de esa presentación. Cada avance tiene una nota. ¿Ya? Sean cuidadosos con esto porque, bueno, les puede perjudicar en su promedio. Quería saber si saben algo de Fidel